preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo. Aquí estamos, como siempre, en Referente Informativo. Hoy le tenemos una sorpresa a nuestra audiencia. 2 invitados de lujo. Imaginémonos hoy. Y es una visión de los retos que tenemos, porque vamos a tocar la geopolítica mundial. Tenemos al profesor Rafael Argotti, investigador universitario, y igualmente parte de todos estos temas que hoy en el modelo constitucional vigente del 99 ha sido un investigador con el tema de los profesionales y técnicos. E igualmente tenemos al vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar, apreciado investigador y director del Instituto de Altos Estudios para América Latina, que está adscrita a Glaxo, doctor Víctor Totico. Bueno, bienvenidos los dos, para mí un honor. Aquí hoy estamos en Referente Diferente. Mira, aquí estamos, mira, como siempre, activos. Bueno, qué bueno, muchas gracias. Igual, gracias. Por tenernos acá. No, para mí es un honor porque son esos caminos que hoy nos mueven y tenemos que ser de verdad referentes. No sé, Víctor, si tú querías adelantarnos cómo tú ves el mapa internacional. Hay un nuevo orden mundial. Cambiamos, pero ahí se está viendo hoy de una unipolaridad a una multipolaridad. Es decir, ya China, Rusia, yo quería agregar a la República Islámica de Irán. Asimismo, la República Islámica de Irán. Y también a la India. Ayer estaba yo viendo justamente un referente en el noticiero chino y estaban hablando de que el siglo pasado había sido, en realidad a partir de la Segunda Guerra Mundial, había sido el siglo estadounidense, el siglo americano. Y que esta vez en China están diciendo no, que este es el siglo de la multipolaridad, que ese es más o menos como lo han bautizado, ¿no? Y es por este surgimiento el agotamiento de Estados Unidos como potencia, pero en realidad es el agotamiento de todo el esquema posterior a la Segunda Guerra Mundial, posterior al acuerdo de Bretton Woods, posterior a la caída de la Unión Soviética, que se armó, en el cual Estados Unidos quedó como única potencia hegemónica. Y prácticamente ha bastado 2 presidencias de Trump, porque la primera empezó el declive, siguió con la presidencia de Biden y ahora en la segunda presidencia de Donald Trump, pues la apreciación general es que Estados Unidos se está dirigiendo a lo que se llama un suicidio geopolítico, en el cual está perdiendo influencia mundial y se está replegando hacia un territorio mucho más pequeño donde piensa ser, en este caso, una potencia local, por más que su poder de fuego tenga alcance mundial. Fíjate, por ahí tenemos también el comentario del profesor Rafael Argotti. Ya por ahí están activos en las redes, pero también en lo que es la señal audiovisual. Profesor, adelante. No, cómo no, indudablemente que estamos viviendo el nacimiento del mundo multipolar. Un sueño que hace 27 años lo visualizó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Siempre decía que había que trabajar en el campo de un mundo multipolar y visualizar incluso los polos que de alguna manera debían estar en el equilibrio del mundo. Estamos en presencia de eso y ciertamente los Estados Unidos han venido perdiendo influencia, sobre todo en el Medio Oriente. Prácticamente los países árabes están saliendo o no permitiendo ya la presencia de los Estados Unidos en su territorio, porque eso no le da seguridad. Eso tiene que ver con el conflicto que tenemos en este momento
entre Estados Unidos e Irán, que se ha profundizado. Todavía, si bien es cierto, están en un proceso de negociaciones y están sentados en la mesa, pienso que la falta de confianza del gobierno iraní en los acuerdos que pueda llegar con los Estados Unidos es lo que nos permite ciertamente, y porque la práctica de los Estados Unidos siempre ha sido engañar, ganar tiempo en esas negociaciones para después aparecer con una jugada siempre por debajo de la manga para generar o privilegiar sus intereses en ese tipo de negociaciones. De manera que estamos sí presenciando un nuevo mundo, un mundo antipolar. Hay que decir también que el imperio norteamericano ha sido uno de los imperios más cortos del mundo, ¿no? De la historia del mundo, ¿no, profe? Fíjate que lo importante aquí en el contexto es justamente lo que acabas de decir, ¿no? El Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, calificó a Estados Unidos como un país que es incapaz de acuerdo. O sea, es incapaz de entender lo que es un acuerdo, es incapaz de cumplirlo y es incapaz de comprometerse a cualquier acuerdo. Y para los que se han leído primero la estrategia tanto de seguridad como la estrategia militar de Estados Unidos, pero luego dos documentos anteriores, un documento del que hablamos en los años 90, el de la dictadura a la democracia, de Gene Sharp, que establece una estrategia para la agitación política en los puntos donde Estados Unidos quiere apoderarse quería tener una pisada hegemónica. Y el segundo es el arte del trato, The Art of the Deal de Donald Trump. El libro que no escribió, el que le escribió lo que se llama un escritor fantasma, pero donde él habla justamente de la estrategia que tú mencionas. Es decir, para él es muy importante, y esto es un perfil psicológico, siempre estar ganando. Aun cuando está perdiendo, él va a anunciar que está ganando. Y entonces un día, y lo vemos en las estrategias con Irán, un día dice una cosa, estamos en un acuerdo, al día siguiente dice, no estamos llegando a ningún acuerdo. Bueno, hay unas conversaciones, no hay ninguna, no va a haber más conversaciones, las vamos a recomenzar la semana que viene. Y eso es una estrategia para poder decir más adelante, bueno, sí, efectivamente se cumplió lo que yo dije. Claro, dijiste 17 cosas, alguna de ellas va a tener que ser, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Claro. Pero eso es lo que pasa. Entonces, pero además es la estrategia de trabajar, una estrategia de lo que llamamos tiburón de mercado, que es que negocia contigo de mala fe. Y entonces, mientras tú crees que estás negociando de buena fe con una persona que quiere llegar a un acuerdo, ¿cómo se llama? Ganar. Un acuerdo no sé qué. En realidad lo que está tratando es siempre de entorpecerte tu labor y de hacerte alguna trampa de manera de no solamente ganarte, sino de humillarte. Fíjate, ahí tenemos un video. No sé si podíamos verlo un poquito para darle contenido a esto ahorita empezando el programa. Vamos a ver ese video. Que considera el estrecho de Hormuz como una bomba nuclear, porque afecta no solamente al país al que quiere atacar, en este caso pues Estados Unidos e Israel, sino también a todo el mundo, con todas esas presiones que otros países pueden hacer para que se pueda, pues en este caso, abrir, ¿no? Recordemos también en este caso, que son de estas noticias que salen, pero no se les da mucho bombo y platillo, que Reino Unido ha mandado ya un montón de helicópteros, drones, antidrones, barcos a la zona del estrecho de Hormuz. Es verdad que lo están diciendo pues para una vez que ya está abierto, para el desminado, para la protección, para tal, pero no me creo yo que si una vez ya que el estrecho de Hormuz está abierto necesitas a alguien más para que te esté protegiendo. Entonces vamos a ver también si estos países saben algo más que nosotros no sabemos y se están preparando para una siguiente fase del conflicto bélico, porque es verdad, metiéndonos un poquito en análisis técnico de los gráficos del petróleo, es verdad que ahora mismo está cayendo, pero se ha dejado un gap es básicamente un hueco entre el precio de la cotización, y los gaps tienden a rellenarse, justamente pues en la zona de los $100 y pico. Veremos si
derivado de este repunte que pueda tener en los próximos días este conflicto y esta tensión, si al final el precio también va a cubrir esos huecos. Ahora mismo la situación sigue siendo muy tensa, por más de que nos estén diciendo una cosa, hay que centrarse en lo que están haciendo. Bueno, pues pendientes de lo que hace y de lo que dice el propio Donald Trump, mirando también sobre todo esta reunión de gabinete con programación especial en esta casa, contándoles el minuto a minuto, te quiero preguntar por esto, ¿qué consecuencias, ya que hablábamos de consecuencias, qué consecuencias va a tener para despegar de cómo en caliente se están desarrollando estas informaciones de analistas internacionales que nosotros activamos todo esto que estamos hablando de pareciera que hay como una resistencia de lo que es una realidad. El gobierno norteamericano ha estado buscando por lo que uno aprecia con el debido respeto a todo lo que es el tema internacional, que es que hay de verdad en esa contención intereses, como estamos hablando, porque aún continúa el estrecho de Hormuz cerrado. Lo explicamos, hemos explicado en el día de hoy, y esa visión ante una pausa, un comentario rapidito para volver, apreciados profesores, docentes, investigadores. Tenemos hoy unos invitados de lujo porque el referente siempre es diferente. Vamos a ver rapidito ahí qué nos puede decir profesor Víctor, igualmente Argotti. Bueno, fíjate que yo voy a calificar eso de que el estrecho de Hormuz está cerrado, porque no lo está, o sea, no lo está para Rusia, no lo está para China, no lo está para la India, o sea, los buques ellos están cargando y pasando por el estrecho de Hormuz sin ningún problema. ¿Quiénes son los afectados ahí? El único afectado ahí es Estados Unidos y los embarques de petróleo de empresas estadounidenses y de empresas europeas, que son las que... pero además Estados Unidos hizo lo que llama tú me bloqueas a mí, entonces yo te bloqueo a ti. Entonces decidió cerrar en la parte de afuera del estrecho de Hormuz, poner buques y no dejar pasar a buques iraníes de propiedad de Irán que estén en este momento circulando por crudo. Pero lo que ha hecho Irán es, está bien, no embarco petróleo por ahí, yo tengo una vía férrea directa que va por Kazajstán, que va directamente hasta China. Ahora, Rafael, ¿qué puedes comentarnos tú ahorita antes de irnos a la pausa? Esto es importante. Indudablemente que hay una situación de fuerza ahí en el estrecho de Hormuz. Creo que los iraníes han estado fortaleciendo su exposición frente a los Estados Unidos. Prácticamente la sensación que da en el mundo de que el imperio no va a poder resolver este conflicto si no llega a acuerdo. Pero volvemos nuevamente a lo que se dice. Ellos no están acostumbrados a hacer acuerdos, sino a humillar, como dice el profesor Víctor, prácticamente a someter a los contrincantes. Como que esta vez como que no le salió el... No, esta vez hay son más de 5.000 años de existencia del pueblo persa y eso se está manifestando también porque es una potencia, como ellos dicen, como nosotros también somos una potencia. Y cuando el presidente Trump intentó humillarlo, decirles que lo iba a desaparecer del mundo, ellos respondieron como respondieron desde el punto de vista del accionar de su armamento. Fíjate, vamos a irnos a una pausa. Quiero agradecerle a todas y todos que están activos a esta hora. De verdad, aquí el referente informativo con estos escenarios diferentes, con un equipo técnico que lleva nuestro general de brigada, Johnny Morales. Saludar igualmente desde aquí a todas y todos que están conectados. Tuve que dejar el teléfono a un lado. Tenemos un panel de lujo hoy de investigadores universitarios, de lo que es hoy a lo venezolano también lo que estamos viendo. Y es hoy un reflejo para ti que estás en tu cotidianidad, cómo nosotros estamos en peregrinación. ¿Para qué? Para que levanten las medidas coercitivas unilaterales. Allá hay tensión, aquí hay unión, pero unión para la paz, unión para el desarrollo constitucional que tenemos hoy con nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Vamos a irnos ya a una pausa.
Volvemos, vale, por ahí está mandándonos un mensaje Miguel Alfonso, vale, mira, como siempre, con el vitral de la ciencia, la terapia genética, la panacea del siglo XXI, cónchale Miguel, en estos días viniste, no, mira, nosotros que lo conocemos, a Miguel Alfonso, un estratega hoy con ese vitral, quiero saludarte desde aquí a todos, y continuamos, ahí tenemos un video, apreciados invitados, que tiene que ver con este nuevo orden internacional. Yo estoy reflejando y ahí hay analistas internacionales que yo respeto. Yo le estaba diciendo a Víctor y a Rafael que pareciera que se hubieran quedado cortos de lo que podía haber sobrevenido. ¿Por qué? Porque automáticamente se decía que no íbamos a lanzarnos a este nuevo orden internacional, pero vemos hoy que esas visitas que han habido en China, ahí está la geoeconomía, la geopolítica, pero también la geoenergía. Pero vamos a ver ese video porque vamos a continuar con esa tensión que hay allá en el estrecho de Hormuz y todo eso que ha sobrevenido. Vamos a ver ese video. Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un placer, Sergio. Bueno, hemos escuchado... No te preocupes, ni mi madre a veces acierta con mi nombre, o sea que no hay ningún problema en ese respecto. De hecho, Donald Trump, hemos estado hablando de las confusiones que ha tenido el presidente de los Estados Unidos al hablar de Irán y de Venezuela. Bueno, pues vamos a centrarnos primero, para ir en orden, en Irán, porque pese a toda la expectativa que había con la posibilidad de que Donald Trump anunciase un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán, al final no ha sido el caso, ha sido el propio presidente quien ha dicho que no va a haber ningún tipo de acuerdo, al menos por el momento, pero sí apuntaba que la cuestión podría cambiar en las próximas horas o incluso días. ¿Consideras que es así? ¿Consideras que pese a todo seguimos en la recta final para llegar a la paz en Oriente Medio? No, no creo que estemos en la recta final. Yo creo que estamos en una ceremonia de la confusión en la cual esto se repite como el Día de la Marmota. Nos encontramos con aproximaciones, encuentros, desencuentros, y esto a la larga pues no señala en una dirección precisamente pacífica para el futuro de la zona. Donald Trump ha establecido una serie de líneas rojas absolutamente infranqueables e innegociables. Irán ha hecho lo mismo, Irán lo ha ratificado, lo acabas de señalar tú, Sandro, cuando comentabas que la Guardia Revolucionaria había declarado que son un uno y solo monolítico elemento el que gobierna Irán y que todos están alineados en defender su soberanía. Algo que está muy vinculado con esa línea roja, que quizás sea la más importante, es el uranio. El tema del uranio. Aquí hay una asimetría bastante importante. Y esta reflexión no es tomar partido por uno de los bandos, pero pensemos en la situación, el what if, si Irán exigiese que Israel declarase el número de ojivas nucleares que tiene. Simplemente declararlo, reconociese que las tiene y cuántas tiene. Todo el mundo entendería que es una injerencia en la soberanía israelí. ¿Y por qué eso sería una injerencia en la soberanía israelí y no en el caso de Irán? Pues es algo que tenemos que plantearnos, ¿no? Parece que esa autoridad moral sobre quién puede y no puede ser potencia nuclear en un futuro la establece Estados Unidos y sus aliados, entre comillas. Yo creo que si algo nos va a dejar como herencia este conflicto es un mundo en el que vamos a tener que aprender a convivir con muchos estados nuclearizados. Ya no es el club de los 9, no. Yo creo que va a haber muchos países emergentes, países que consideran que están amenazadas sus riquezas minerales, ¿verdad?, que van a apostar claramente por las fuerzas de disuasión nuclear. Y bueno, pues igual que aprendimos a convivir con la Guerra Fría, pues tendremos que aprender a convivir con la multinuclearidad del mundo y unas fuerzas armadas mucho más destructivas en los lugares más recónditos del planeta. Esto es así. Respecto a las declaraciones de Trump, pues pueden ser dos cosas. Una, que respondan a un momento procesal en las negociaciones en donde tiene que tirar de la cuerda, ¿vale?, que sería lo mejor que podría ocurrir, y otra que sea una declaración de no me han hecho caso y ahora sí que voy con todo.
que entra dentro de lo posible, ¿no? Hacia finales de mes. Se ha hablado, bastantes analistas militares han señalado que serían las fechas idóneas, 28-29 de mayo, para poner en marcha una ofensiva básicamente destructiva, no de conquista, ni de colonización, ni de apropiación de territorio, ni de recursos, sino simplemente destructiva, con el fin de... Otro es importante, ¿no? Todos estos detalles, porque ahí hay un enfoque del invitado, un enfoque que es lo que estamos hablando con nuestros investigadores, de la multinuclearidad. Es decir, hoy podemos estar en esa visión de cómo ya lo nuclear está en lo geopolítico, en lo geoeconómico, en lo geoestratégico. Ese es donde estamos avanzando en este siglo XXI. En la posición ahorita geoestratégica en el Medio Oriente y en esa zona en realidad de Asia, tú tienes Rusia, China, Pakistán, la India y Israel. Esas son las potencias nucleares de la zona. O sea, ahí está el poder de fuego. Pakistán lo mencioné, sí, Pakistán lo mencioné. Sí. Y luego hay países que están bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos, como son Japón, Corea del Sur y Australia. ¿Ves? Entonces, en realidad, eso, cuando hablan de multinuclearidad, hablamos de la multiamenaza, que en caso de una conflagración, vamos a ver que ese va a ser el escenario caliente de la tensión. Pero además, fíjate, cuando en el primer periodo de Trump se salió de un acuerdo que había hecho Obama para que Irán pudiera trabajar con energía nuclear, pero sin poder enriquecer el uranio. Trump decidió salirse porque le dio la gana de ese acuerdo, y lo que sucedió fue que Irán inició un programa de enriquecimiento de uranio y ahora tiene aproximadamente 300 kilos de uranio enriquecido al 60%. Y claro, en la dinámica del enriquecimiento, pasar de 0 al 60% tarda muchos años, pero pasar del 60% al 90% necesario para una bomba atómica lleva nada más semanas. ¿Ves? Y entonces eso es justamente el punto, que puedes tener ahora un actor adicional allí. Eso es lo que acusa a Estados Unidos. Irán dice que su política es de paz y que no tiene ninguna intención de desarrollar armas nucleares, pero obviamente se está creando un seguro por si acaso no le creen. Ahora, pero la independencia soberana de cada pueblo y la autodeterminación, yo siento que tiene que estar en principio en base a unos acuerdos internacionales. Y si hay unos acuerdos firmados, yo creo que todos tenemos que respetarlos. Fíjate lo que estamos hablando de la Venezuela de paz, esa es mi visión, ¿no? O sea, no podemos tener un país, una nación, quien sea, que tenga toda una visión de apresto militar y otras no puedan desarrollar eso. O es para todo o no es para nadie. Esa es mi visión. Bueno, que el proceso ha venido avanzando aceleradamente, el proceso de multipolaridad del mundo, ¿no? Y ciertamente, bueno, uno a veces se pregunta cómo es que Israel tiene la bomba atómica y Irán no la tiene. O sea, tiene el permiso del imperio en un momento dado y lo permitió. ¿Cómo que tú vas a someter a un pueblo a ser libre para desarrollar tus cosas? Para fortalecer su fuerza, pues básicamente. Eso es lo que estamos viendo, o sea, un imperio que siempre ha tratado de imponer su criterio sobre la base de la dominación del mundo, y que esa dominación del mundo hoy hace agua prácticamente frente a los avances de los pueblos del mundo y sobre todo el pueblo iraní, que ha sido sometido, igual que la revolución bolivariana, a ataques de todo tipo, a presiones de todo tipo, a medidas coercitivas unilaterales de todo tipo, en la intención de doblegarlo y en el conocimiento de que este es un pueblo que, como bien dije en las primeras de cambio, un pueblo que tiene una historia, que tiene un quehacer en el mundo, una presencia en el mundo, y que los Estados Unidos de alguna manera lo veían como un enemigo fundamental en ese escenario que el profesor Víctor está colocando. Eso en Medio Oriente, donde hay países que tienen la bomba atómica y donde hay países que de alguna manera dependen de digamos, la protección que pueda brindarle, que yo creo que es poca en este momento. De todas maneras, te tira y encoge, lo vamos a estar viendo hasta las elecciones intermedias, ¿no? Porque ciertamente todo se va a definir ahí, todo, a pesar de que el pasado
23, 22 de mayo se decidieron las elecciones internas de los candidatos republicanos y Trump obtuvo una victoria importante en algunos sectores, sobre todo en Kentucky, donde derrotó a Tom Manzi. Ciertamente todavía está en veremos las posibilidades de que el presidente Trump pueda alcanzar una victoria en ese escenario. Yo soy de los que creo que puede alcanzarla, porque ha venido trabajando, por ejemplo, en el tema de Venezuela, la ha venido trabajando con el sector petrolero y para el financiamiento de esa campaña al cual le ha ofrecido el sector petrolero. Además de que también a los migrantes venezolanos le tiene como trofeo a nuestro presidente prisionero de guerra, presidente preso político, nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra primera dama. De manera que hay un juego político importante en lo interno de los Estados Unidos y habrá que esperar cuáles serán los elementos y los elementos que determinen cuál va a ser la postura de Estados Unidos a partir del mes de noviembre. Fíjate, esto es importante, apreciado profesor, investigador, todos estos temas están en un tablero que está hoy allá en el Medio Oriente, pero el sur global está a la expectativa porque pueden haber cambios epocales. Voy al cisne negro, ¿vale? Lo que estudiamos. Cosas irruptibles. ¿Ah? Ahí te la dejo. Ahí te pongo esa. Sí. Más nada, 2 palabras a investigadores que tenemos aquí. Lo que dice Rafael, faltan menos de 5 meses para las elecciones de medio término. Eso es nada. Y yo estoy viendo, por lo menos en mi apreciación, que hay como un cambio de lenguaje en la administración Trump, porque pasó de decir que era muy importante ganar esas elecciones a decir que ahora no le importa el resultado, que él está enfocado en otras cosas. No, es una manera de nuevo poder decir que ya yo lo había dicho que no lo íbamos a ganar, o si por casualidad las gana, entonces en algún momento va a decir de nuevo, sí, bueno, vamos a ganar las elecciones. Pero lo que estamos viendo es que la influencia de Trump en el Partido Republicano es bastante grande, porque ha logrado cambios en las primarias, es decir, si estás enmantillado por la bendición de Trump, puedes ganar la primaria de los republicanos. Y sin embargo, el punto es que vas a llegar a una elección que va a estar competitiva. Ha habido intentos del Partido Republicano en los distintos estados de hacer lo que se llama gerrymandering, que es tratar de acomodar los distritos electorales para aumentar la posibilidad de que elegir más diputados, más representantes al Congreso y reducir a los de los sectores del Partido Demócrata. Los tribunales de Estados Unidos han estado dándole recorte a eso, diciendo que, mira, la manipulación política no puede ser tan evidente, pero eso puede ocasionar cambios allí. Y sin embargo, o sea, yo me acuerdo una vez que escuchando a Carlitos González narrando un partido de béisbol, decía, bueno, Magallanes no nada más le queda la opción de ganar, empatar o perder. Bueno, sí, no hay ninguna otra. Claro. Entonces, cuando uno está tratando de hacer este tipo de análisis, uno pone todas las opciones, pero tiene que darle peso. Claro. Entonces, una opción es que el Partido Demócrata gane la mayoría de los representantes que están en juego, en cuyo caso el gobierno de Donald Trump está inmediatamente en aprietos, porque le van a empezar las investigaciones, le van a empezar el impeachment. Puede cambiar el escenario político si de repente aquí, que la audiencia nos está mandando bastante mensaje también, ¿ves? Las medidas coercitivas, un poco de situaciones que tiene la Venezuela de hoy y con la disposición, como me dicen algunos, ¿vale?, que no son estudiosos, están en sus caminos, en su continuidad. La presidenta está llamando a la paz, al relacionamiento a largo plazo. ¿A quién le conviene eso en Estados Unidos? Yo creo que de relacionarnos a todo el pueblo norteamericano y el pueblo venezolano. Puede haber un cambio de escenario. Y fíjate, lo que puede suceder es que los demócratas ganen un poquitico, no mucho. Y en ese caso nosotros vamos a ver cómo el Partido Demócrata se pone de rodillas delante de esto, porque es lo que ha sucedido. Siempre cuando están en una equivalencia de fuerzas, hay un grupo de senadores demócratas y de representantes demócratas que se pasan al lado republicano para... Cambio total, puede haber un cambio paradigmático. Entonces, el cine negro está activo, que de repente, la teoría, pues, esa teoría ahora, que puede ser... nosotros debemos esperar eso porque, o sea, yo
pensando como un planificador político venezolano. Bueno, tengo una oportunidad dentro de 5 meses, pues tengo una oportunidad dentro de 5 meses más 24 meses, que es las elecciones de 2028. Claro. ¿Okay? Que ahí puede pasar muchas cosas, una violación de la Constitución por parte de Trump para lanzarse una vez más a la presidencia, puede haber un golpe de Estado. O sea, uno empieza tal como está el escenario. Está muy complejo. Está muy complejo. Y yo te digo, voy a salir a Estados Unidos, voy a pensar en España. En España en este momento hay un intento de golpe de Estado. O sea, a través del lawfare, pero hay un intento en este momento de tratar de sacar el gobierno de Pedro Sánchez como sea del gobierno. ¿Tú quieres decir algo, Rafael? Porque te veo también. No, indudablemente que ciertamente las elecciones intermedias de noviembre juegan un papel fundamental, pero la verdad, a mí se me viene ahorita a la mente de lo que decía el camarada Nicolás Maduro. No podemos esperar nada sino de nosotros mismos. Sí. Nosotros en este momento tenemos que ir trabajando, porque bueno, los acuerdos que supuestamente vienen dándose dentro de esta estrategia de la diplomacia de paz, que empezaron con muchos augurios de mejoras económicas y todas estas cosas al pueblo venezolano, pues han venido teniendo como un retardo procesarlo, pudiéramos hablar de un retardo que incluso la emoción que vivía la oposición venezolana, que ahora sí, pues que bueno, no se han cumplido porque tiene que ver con el tema del estrecho de Hormuz, tiene que ver con el tema del control de los precios petroleros, tiene que ver con el intento de seguir tutelando o supuestamente tutelar la economía venezolana, y el papel de nosotros entonces en este momento es entender que las condiciones van a variar de acuerdo a cómo nos accionemos nosotros en nuestra cotidianidad, cómo nosotros nos planteamos nuestra política y cómo nosotros desarrollamos nuestros esfuerzos para avanzar en lo que ha sido un objetivo de la Revolución Bolivariana, que es garantizar la independencia del pueblo venezolano. Frente a eso, lo que puede ocurrir, frente a lo que pueda venir a hacer los demócratas, fueron los demócratas los que nos dijeron que éramos una amenaza inusual y extraordinaria. Entonces nada va a variar, ni nada pensemos nosotros que va a variar de acuerdo a los resultados de noviembre en los Estados Unidos. Lo que sí va a variar y lo que sí se va a profundizar es la estrategia y la unidad del pueblo venezolano para garantizar y su preparación que va a tener para enfrentar los nuevos desafíos que vienen después de esas elecciones en noviembre. Si hacemos irnos una pausa, quiero felicitar y saludar a todas esas bendiciones que dan. Por allá está el doctor Eduardo Díaz y el general Pompeyo Torrealba, la Sociedad Bolivariana en el estado Anzoátegui. Saludarlos a todas y todos, nos mandan saludos de la clase petrolera del estado Anzoátegui. Nos indican que estuvo por allá la presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Profesor, tremendo programa, estamos activos por aquí. Por aquí estuvo nuestra presidenta, dio un enfoque estratégico con la capacitación. Felicitamos a la Simón Bolívar, hay egresados que saben la resiliencia de esa universidad. Gustavo, desde aquí, desde la clase petrolera del estado de Anzoátegui, agarra ese trompo, pues. ¿Ah? No, pero es que es eso, yo creo que esto es importante. Porque cuando uno habla de resiliencia, cuando uno toca estos temas, uno ve cómo hay un esfuerzo estratégico de todos los sectores. No es ponerse a llorar o a brincar o a saltar, es ponerse a trabajar. Y por eso es que la Unión Nacional es un llamado de atención para todo y todo, porque en el caso del sector universitario hay universidades politécnicas territoriales que están hoy desarrollándose. Claramente, doctora Delcy, pero igualmente está la Universidad Simón Bolívar. Para mí, como docente de esa universidad, para mí es un honor siempre tener al doctor Estefan, igualmente a ti, Víctor, y también a José Vicente Hernández. Resiliencia permanente, fórmulas perfectas que hoy tenemos que irrumpir contra las medidas coercitivas unilaterales. Bueno, usted también es docente, profesor, pero vamos a ir a una pausa, volvemos y seguimos en esta fórmula perfecta que es referente informativo. Mar, Wilder, están activos a esta hora.
Por eso es que necesitamos esas brújulas estratégicas, porque estamos navegando en la complejidad de la comunicación. Y a buen puerto, buena mar, saludo a nuestra Armada Bolivariana. Vamos a ir a una pausa rapidito, no se separen. Bueno, volvemos otra vez, referente diferente. Quiero agradecerle todos los mensajes, saludar a nuestro, que es hoy una visión doctrinaria, saludar toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al CEOFAN, ese concepto estratégico que dirige hoy dignamente nuestro mayor general Prieto, que viene del sistema defensivo territorial, realmente a nuestro ministro, ¿vale? A nuestro general en jefe Gustavo González López, estratega perfecto de lo que es la seguridad social de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, hoy tenemos una fórmula perfecta que ante las medidas coercitivas hay una Fuerza Armada también que se ocupa de toda esta visión, porque para eso somos bolivarianos, que es de todas y todos. Ahí tenemos un video. Yo quería seguir conectado, porque esto es un programa especial de la geopolítica. Pues está el capitán Cabrera, ¿vale? Gerente de lo que es programación, saludarlo, eso es un operador psicológico, se lo dije aquí, estrategia perfecto. Vamos a irnos ahorita a ver ese video que tenemos por ahí pendiente. Más comedido en sus declaraciones, sobre todo cuando hay armas y bombas y personas de por medio que pueden sufrir las consecuencias. Desde luego no demuestra que quiera hacer amigos en la zona con esa postura, sino lo que quiera demostrar es que efectivamente, como tú has dicho, que tiene la sartén por el mango, ¿no? Por decirlo de una manera muy elegante por tu parte, lo que quiere es imponer su santa voluntad y punto, ¿no? Con lo cual yo creo que si no nos sorprende con otro movimiento financiero de beneficios, consecuencia de parece que vamos hacia la paz, etcétera, etcétera, pues nos encontraremos en muy pocos días con un ataque, un severo correctivo, como lo definirían ellos, por supuesto, a Irán por no atenerse a las consecuencias de lo señalado por Trump. Creo, y con esto concluyo la respuesta a esta segunda pregunta tuya, perdón, que hasta que China no se convierta en un actor principal de esas negociaciones, no vamos a tener una solución. China es el primer interesado en que las líneas comerciales sigan abiertas. Es el único país que tiene autoridad suficiente como para decirle a Irán: haz lo que yo te diga. Llegado el momento y si las cosas se ponen mal, estaré de tu parte y lo sabes. Pero por ahora déjame que gane la batalla económica. Necesito líneas abiertas comerciales, necesito sacar la enorme producción para la exportación a la que se dedican mis empresas y sobre todo necesito conquistar otros mercados en un clima de bonanza y de entendimiento generalizado. Con lo cual, hasta que no llegue ese momento, yo creo que lo que diga Trump simplemente pues, es insuficiente para llegar a un acuerdo. Eduardo, lo que comentas, la posibilidad de que China, de hecho, se convierta en ese negociador principal, porque sí, parecía, claro, al menos se hablaba y había incluso cierto optimismo sobre la posibilidad de que el uranio enriquecido iraní acabase. Moscú, desde luego, estaba descartado desde el primer momento, pero sí parecía, además, especialmente después de la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping, bueno, pues que quizá ese uranio podría acabar en Pekín y que quizá esa podría ser de alguna forma pues el método con el que China podría convertirse en este principal negociador. Pero Donald Trump ha negado, al menos de cara a la galería y de cara a las cámaras, que China se vaya a hacer con este uranio enriquecido. ¿Crees que es así? Y si es cierto lo que dice el presidente de los Estados Unidos, ¿qué podría ocurrir con este uranio? Bueno, a lo mejor es algo muy simple, ¿no? Pero estamos acostumbrados a decisiones simples últimamente, muy elementales. Estamos buscando más complicación de lo que a lo mejor pasa por la mente del presidente de Estados Unidos. A lo mejor es pues China nunca lo tendrá, y para que China acabe con ello, pues para que parezca una victoria de Irán, Irán dice, pues mira, porque yo lo digo, aquí lo tienen los chinos, ¿no? Aquí tienen el uranio, ¿eh? ¿Qué te parece? Y Trump se frotará las manos y dirá, lo he conseguido, ¿no? Lo he conseguido, los dos perdemos y los dos ganamos. Puede que sea algo tan simple como eso. Yo desde luego me sorprendería, y más en estos momentos en donde Irán
en este conflicto pues se va radicalizando en los miembros que dirigen el país, se va radicalizando porque es una situación pues insostenible para ellos. No me sorprendería que dijesen, es que el Irán es nuestra soberanía, o sea, es que es algo que no vamos a negociar, a no ser que tú, pues Estados Unidos, le des tu uranio al Canadá, ¿no? O sea, es que yo creo que es que no, y esto es, creo, el principal defecto de Donald Trump, no hace un juicio preciso de la realidad en que se mueve en estos momentos. Se mueve en un mundo de hipótesis de cómo desearía que fuesen las cosas, pero creo que necesita un fuerte componente de pragmatismo a la hora de desarrollar sus argumentos. Y estamos hablando, Eduardo, del conflicto actual, estamos hablando precisamente de la guerra actual en Irán, pero bueno, parece al menos bastante evidente que el siguiente golpe por parte de la administración Trump podría ser en Cuba. Marco Rubio se ha referido al asunto asegurando, bueno, que se intenta llegar a la mejor solución diplomática, pero desde luego no ha tenido pelos en la lengua al hablar del liderazgo cubano. Por tanto, teniendo en cuenta estas últimas declaraciones, ¿qué crees que puede ocurrir en Cuba precisamente después de ese fin, veremos si inminente o no, en la guerra en Irán? Vale, antes de decir qué puede ocurrir, vamos a decir qué está ocurriendo. Están ocurriendo varias cosas. En primer lugar, que Marco Rubio está en su ápice, en el punto más elevado de su poder en la administración Trump desde que ésta se inició. De hecho, Vance ha quedado como en un segundo plano, ¿verdad? Las encuestas hablaban de Marco Rubio como el candidato favorito. Mira, volvemos, fíjate, estos son los esquemas hoy, de allá a aquí, el sur global. ¿Qué podemos decir esto? Porque fíjese, ahí el tema es Irán, la República Islámica de Irán, habla la persona que está haciendo los enfoques del tema de que puede ser un garante China. Son muchas cosas, es lo que hablamos en el segmento anterior. Está tan compleja la situación y también el tema de Cuba hoy con la operación que busca presionar de parte del gobierno de Estados Unidos contra la República Hermana, República de Cuba. Un saludo, presidente Díaz-Canel, todo el Estado Mayor, como siempre. Los que estamos en este camino sabemos la solidaridad y sabemos igualmente lo que nos mueve hoy como hermanos de este subglobal, igual que México, Nicaragua. Y hoy tenemos al hermano de Petro en esa gravitación con Cepeda. Pues aquí estamos en la izquierda, estamos en una izquierda global, una izquierda antiimperialista, soberana e independiente en el favor de los estados sociales, porque este es un estado social que está aquí. ¿Qué podemos decir con el respeto que me queda enganchado? No, indudablemente que estamos en una situación complicada, pero yo siento que hay una percepción de que los Estados Unidos no van a poder, digamos, desbloquear lo que es la posición de Irán. Irán desde el principio dijo que exigía que los Estados Unidos sacara todas las bases militares del Medio Oriente, que respetara los acuerdos que llegaran, que ellos no tenían confianza en lo que decían. Y en esa posición se han mantenido desde el principio y han demostrado que tienen la suficiente fortaleza desde el punto de vista militar para contrarrestar cualquier avance de los Estados Unidos contra el pueblo de Irán. Indudablemente que, si bien es cierto, el presidente Trump amenaza y es indudable que en el escenario donde él puede mostrarse con mayor músculo es en su localidad de América Latina, y amenaza por supuesto también al pueblo de Cuba, pero la verdad el tema no es solamente el bombardeo, el tema no es solamente atacarlo desde el punto de vista del aire, tú tienes que posesionarte el territorio, y yo no tengo claro si el imperio norteamericano está pensando en meter soldados en Cuba. Eso la verdad va a ser una estrepitosa derrota para el imperio norteamericano también. Yo creo que el juego
está trancado en ese sentido, y en el marco de ese juego está la diplomacia estratégica de paz que está impulsando nuestra presidenta Delcy Rodríguez, donde con una alianza, a mi juicio, con los sectores empresariales de los Estados Unidos, está exigiendo que se deroguen las medidas coercitivas unilaterales. Que el problema para mejorar la economía venezolana no está dando licencias, sino que tiene que derogar las medidas, porque las licencias no le dan seguridad jurídica tampoco a las empresas y a los inversionistas, principalmente norteamericanos, que han venido trabajando la posibilidad de iniciar han iniciado administrativamente hablando operaciones en Venezuela. De manera que ese es un mundo muy complejo. Indudablemente que hay un bloque, no solamente a nivel mundial, de China, Rusia, Irak y Sudáfrica, incluyendo India, que no podemos dejar, pero ese bloque se viene moviendo con la diplomacia de paz, que también está impulsando el sector de los BRICS. El BRICS está impulsando la diplomacia de paz, respetando que estamos negociando con un personaje que está armado hasta los dientes, que es una potencia nuclear, y que eso hay que tenerlo claro permanentemente para tratar de evitar cualquier salida violenta fuera del contexto de estas negociaciones que se vienen dando a nivel mundial. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Gracias, Rafael, aquí estamos activos. Como dice Rafael, ahí, digamos, quien asa varios conejos en varios fuegos, se le queman uno y a veces todos. ¿Okay? Y eso en este momento... Ese adagio está bueno. Ese adagio, y lo que llamo, no puedes tener una guerra en varios frentes. Claro. Siempre hay uno que va a sufrir. Y en este caso, Estados Unidos, tú tienes una situación donde no puede invadir Irán. Eso es un país de 90 millones de personas con una geografía, una orografía que ha impedido invasores desde hace 5.000 años, como tú dijiste antes. En Cuba, que a pesar de que está cerca de Estados Unidos, Cuba también tiene una orografía complicada, serán 9, 10 millones de personas, pero si en 60 años Estados Unidos no ha tomado esa decisión de invadir la isla, a pesar de que incluso tiene un territorio en Guantánamo donde tiene una cabeza de puente, donde puede lanzar perfectamente una invasión, y no lo ha hecho porque el costo sería enorme, o sea, el costo en vida sería enorme, el costo en materiales sería también exorbitante, y la idea además es que si tú vas a invadir un territorio es para apoderarte de las riquezas de él y no destruirlo, y eso es lo mismo que está sucediendo. Lo puedes aplicar a Irán, lo puedes aplicar incluso a Venezuela. La idea es apoderarte sin tener que ir a la lucha, y eso es un principio militar de Sun Tzu, ¿okay? En ese sentido. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos que ver yo no voy a hablar sino nuestra vecindad. Por ejemplo, tenemos que Brasil es parte de los BRICS. Sin embargo, Brasil en este momento ha perdido el rumbo estratégico, ¿ok? En ese sentido, porque más bien está tratando de ver qué es lo que defender al presidente de Bolivia en este momento, con todo lo que está pasando en este momento, y absolutamente no ha dicho nada sobre Cuba, no ha dicho nada sobre Venezuela, y no está diciendo nada sobre Colombia. Ahí, entonces yo creo que nosotros tenemos que entender exactamente cuál es lo que está pasando en nuestro entorno, aunque nos importa mucho lo que está sucediendo en el Medio Oriente, porque parte de la estrategia. Pero aquí también se están considerando cosas. Y hay que tomar en consideración, fíjate que de alguna forma los sectores de oposición dentro del país que venían exigiendo las primeras de cambio de elecciones ya vienen como que matizando esa consigna y diciendo que bueno, será dentro de 40 semanas, dentro de 7 meses, 8 meses. Y tiene que ver con el tema de lo que ocurre en Irán, de lo que ocurre en el estrecho de Hormuz, de lo que es esa batalla que está librando los Estados Unidos, porque necesitan la estabilidad de alguna forma de Venezuela. O sea, no puede haber inestabilidad, y las elecciones son inestabilidad. Las elecciones pueden
comenzar muy bien, pero terminar en un conflicto, que es precisamente lo que el señor Trump no desea en este momento, porque bueno, de alguna manera está fluyendo petróleo para los Estados Unidos para garantizar de alguna forma el mantener la tranquilidad en lo interno de los Estados Unidos. Esa tranquilidad es psicológica, porque en realidad Venezuela no, con 1.100.000 barriles que está produciendo, no es exactamente el gran alivio de producción que Estados Unidos necesita. Es más bien un mensaje de que por aquí hay cierta estabilidad que se puede trabajar. Pero nosotros estamos viendo, o sea... Todavía el chorro está en Canadá. El chorro está en Canadá. Todavía el chorro es suministro ahí, para... que es el principal suministrador de petróleo. Porque estamos aquí analizando el subglobal. Eso me interesa bastante, claro. Pues la audiencia está... En el caso de Canadá, porque es el principal suministrador. Claro. Pero también están luego las refinerías del Golfo de Estados Unidos que están hechas para procesar crudo venezolano, pero en este momento están viendo a ver cómo siguen comprando crudo mexicano, pero la presidenta Sheinbaum también tiene una política petrolera distinta. Claro. Entonces aquí hay, digamos... Sheinbaum está refinando, busca ahorita lo interno, hace todo un proceso de refinación. Y lo que te digo nosotros... Los profesionales y técnicos están enganchados porque está aquí también Rafael, quiero saludarlo a todos. Y en esto yo creo que, bueno, estamos todos de acuerdo. O sea, Venezuela tuvo una política en la Cuarta República de ser solamente un suministrador de crudo y no un suministrador de productos refinados. Claro. ¿Okay? Entonces, a diferencia de pues, México se industrializó en el sentido que creó refinerías. Irán tiene sus propias refinerías para exportar también combustibles elaborados. Nosotros tenemos en realidad poca elaboración, a pesar que el complejo refinador de Paraguaná es el segundo más grande del mundo, sin embargo, apenas produce la demanda necesaria para el país. Ya que nos están viendo ahorita en Anzoátegui. Bueno, sí. Están ahí activos, allí, toda la clase trabajadora petrolera. Necesitamos proyectos de expansión de la refinería y de nuevas refinerías en el país. O sea, nosotros debemos, ¿por qué? Porque vamos a salirnos de ese gancho de ser productores de esa esclavitud. De materia prima. Productor de materia prima, sino en convertidor de esa materia prima en productos que podamos comercializar con el resto del mundo. Productos terminados. Porque ciertamente también las ventajas quizás, y se lo dijeron los empresarios petroleros a Trump, las medidas coercitivas unilaterales permitieron que se diversificara de alguna manera la presencia de otros países en el territorio petrolero venezolano. Hoy está China aquí, hoy está Irán, hoy está Rusia, hoy está España, los países europeos. Con contratos firmados a tiempo bastante prolongado. Y esa presencia de esos países aquí puede convertir la posibilidad cierta de que nosotros empecemos a tener productos terminados para venderles a ellos. O sea, todo... Hay un paquete económico y está la geoeconomía, yo creo, con ojo visor con Venezuela sobre esos temas. Claro. Yo creo que aquí ese llamado a la representación consular del gobierno de Estados Unidos, porque están haciendo análisis, yo supongo, que uno es estrategia de seguridad de la nación, y ese llamado hay que bajar esas medidas coercitivas, hay que levantarlas, por el contrario, y más aún con nuestra presidenta que habla de relaciones a largo plazo. O sea, ganar todo. En el caso de las medidas coercitivas, obviamente benefician a Estados Unidos, porque lo que hacen es poner una barrera a los competidores. ¿Okay? Que eso va en contra de ese discurso del libre comercio que nos dicen todo el pero tiempo. la inseguridad jurídica que genera eso también. Pero además eso lo que genera es simplemente un contexto neocolonial, en el sentido que, digamos, porque eso es lo que hacen las medidas coercitivas, o sea, tratan de condicionar tu flujo de dinero, tu flujo de inversiones, tu flujo de mercancía hacia el país que te está imponiendo las medidas. ¿Ve? Entonces, claro, yo particularmente creo que Estados Unidos está adicto a las medidas coercitivas, ha creado todo un ecosistema alrededor de ellas y, claro, las mismas empresas lo que hacen es solicitar ser exceptuados de las medidas coercitivas, porque eso es lo que son las licencias, claro. ¿Bien? Pero que no aplican para todo el mundo. Venezuela necesita, para poder tener un resurgimiento
en general de toda la industria y de la economía venezolana que esas medidas se saquen, porque justamente son una piedra de molino en el cuello, y eventualmente Estados Unidos se va a dar cuenta que si nos está poniendo ese cepo, ese peso, pues obviamente cualquier empresa estadounidense que venga al país va a ver recortadas sus ganancias, ¿okay? Y sin tener ninguna ventaja competitiva adicional, porque está compitiendo contra las mismas empresas estadounidenses que están viniendo acá, que están sufriendo las mismas medidas coercitivas. Fíjate, no sé, querías tú decir algo. No, indudablemente que ciertamente nosotros tenemos que tener claro de que nosotros debemos resolver nuestros conflictos con nosotros mismos, nosotros confiar en nuestra propia fuerza. Es decir, los mecanismos que nos ha dado toda esta situación que ha vivido la revolución bolivariana en los últimos 27 años y el pueblo de Venezuela, nosotros no podemos tirarlo por la borda. Manejar nuestra economía y pensar en la diversificación de nuestros mercados, no solamente petroleros, sino en la posibilidad de exportación de nuestra producción no petrolera, mantener lo que hemos conquistado hasta ahora y garantizarle al pueblo venezolano la independencia y la soberanía como tal. En esa batalla estamos, en este clima nos estamos moviendo, en este mar picado que nos estamos moviendo, y creo que bueno, vamos a salir solvente de esta situación, porque indudablemente nosotros tenemos, como lo tienen los pueblos mundo, como lo está demostrando Irán, que incluso nos ha dado una lección de guerra, porque nosotros quizás estábamos preparados para que el enemigo invadiera nuestro país, pues pusieron pie a tierra, y resulta que el enemigo en este momento no está pendiente, le está poniendo pie a tierra, porque eso le acarrearía unos costos superiores desde el punto de vista moral, militar, económico y social, que es lo que está evitando el gobierno de los Estados Unidos. Fíjense, vamos a ir a una pausa. Por aquí están activos de varias partes. Me mandan saludos a Amazonas, ¿vale? Pero también por supuesto, profesionales y técnicos de varias partes del país, de Monaga, también de Maracaibo. Maracaibo tenía tiempo que no se reportaba. Igualmente el Delta de Macuro, imaginémonos ahorita. Estamos hoy conectados con la globalidad, pero también con nuestras y nuestros ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela. Esos son los temas que están aconteciendo a nivel internacional. Y nosotros, ¿cuál es el llamado? La paz, el diálogo, la unidad nacional, pero también el respeto internacional entre las naciones, que lleva esa potestad constitucional nuestra presidenta Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Vamos a irnos a una pausa y nos vamos activos. Volvemos otra vez. Quiero agradecerle a este Dios, a este Cristo vivo, que siempre nos lleva y estamos en conjunto, porque tú nos abres una ventana de tu cotidianidad. Y no podía faltar dentro de los detalles lo que hoy es importante también, esa creación en el Sistema Mundo de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, que se crea la Organización de Naciones Unidas. Lo hemos dicho aquí bastantes veces, en 10 años, vamos para 11 ya. Y ver hoy cómo ha habido sesión en este momento, y ahí tenemos el derecho de palabra del embajador encargado en esa Organización de Naciones Unidas. Nosotros tenemos nuestros representantes, pero quise irnos un poco con la representación de la Federación Rusa. El problema hoy, fíjate que hemos discutido ahora, que eso irrumpe contra la multipolaridad, contra los acuerdos que debieran de haber dentro del Consejo de Seguridad, y ponernos de acuerdo en casa ante buscar qué mala. ¿Cuál es la casa? El mundo. Esto que tenemos aquí, que hay que cuidarlo. Tenemos cambio climático, tenemos un sinfín de peligros para la vida, que están aquí, están en la Constitución nuestra. Y desde aquí, que es lo que estamos llamando el respeto al derecho internacional. Relaciones de alto calibre con todo el mundo, de alto tiempo. Es lo que quiere nuestra presidenta diplomática, experta petrolera, y igualmente en el tema económico. Son 3 carteras que ha llevado como vicepresidenta, y hoy
el Dios eterno, el Dios de todos, la ha puesto a dirigir este timón como capitán que tiene que llevar a buen puerto, y estoy seguro y convencido que vamos a buen puerto con la paz, con el diálogo y con la unidad nacional. Estamos sorteándonos la tranquilidad del mundo y a la vez vemos hoy como la Venezuela sigue empujando, la Venezuela de hoy, la Venezuela de a pie, la Venezuela tuya. Como nosotros con este corazón eterno del Padre Bolívar, porque Bolívar es de todos y estamos apostando a la paz, estamos apostando para que nuestro presidente secuestrado allá y su esposa, nuestra primera combatiente, Nicolás y Cilia, nos los entreguen nuevamente aquí, pero con la paz, con el amor y una Fuerza Armada Nacional Bolivariana institucionalizada como siempre en Constitución, hoy en esa fórmula perfecta, y aquí, desde aquí en una televisora llamando a la paz, a la tranquilidad, pero que nos respeten también en la autodeterminación que nosotros tenemos que decidir. Vamos a irnos a ver ese video. Organización de Naciones Unidas hoy retumbando, llamando al sistema mundo, a lo interno, para respetar sus reglas. Vamos a ver ese video. Horrores de una nueva guerra global. El orden mundial de la posguerra se ha puesto a prueba en numerosas ocasiones. En su momento parecía que el mayor peligro era la confrontación de ideologías irreconciliables durante los años de la Guerra Fría. Sin embargo, los años pasaron, el sistema bipolar quedó en el pasado y hoy, sin embargo, nos acercamos más que nunca a una catástrofe global. Viendo cómo se viola la Carta de la ONU, cómo se pone en duda su valor y la obligatoriedad de su cumplimiento. Países occidentales de un orden normativo. Sus normas las quieren imponer como universales. Este desprecio hasta este documento fundamental ha alcanzado, la Carta me refiero, ha alcanzado su punto máximo. En su afán por mantener su posición dominante en el mundo, las élites occidentales han perdido todo pudor en el uso de métodos de fuerza bruta para promover sus intereses políticos y económicos. Siguen buscando recursos e influencia en sus antiguas colonias, sobre todo en África. Llevan a cabo una lucha abierta contra los países soberanos que les resultan incómodos. Extienden alianzas centradas en la OTAN hacia nuevos espacios en Asia, lo cual amenaza directamente la seguridad colectiva de esa región. Con la ayuda de organizaciones y medios de comunicación bajo su control, desvían la atención de la comunidad internacional de las causas de los conflictos, generando un doble rasero que confunde a quienes se esfuerzan por abordar con responsabilidad el cumplimiento de la Carta de la ONU. En esas condiciones valoremos especialmente la Carta, sus fines y principios en toda su plenitud, sus mecanismos diseñados para proteger los intereses no ya de la mayoría, sino también de la minoría. No hay que olvidar que esta organización no fue creada por teóricos ociosos, sino por personas que sufrieron el horror de la Segunda Guerra Mundial y que sabían por experiencia cuál es el precio de la paz. La singularidad de la Carta radica en que dotó a todos los estados de igualdad de derechos. Sobre su base, la Organización Mundial ayudó a los pueblos a liberarse y convertirse en la mayoría, proclamando el objetivo de promover el progreso social y económico de todos los pueblos, sin excepción, y fomentando el respeto a la dignidad de las personas sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Fue precisamente la Carta la que estableció el imperativo de la acción colectiva, ante todo en el ámbito de la seguridad, bajo la dirección del Consejo. Hoy escuchamos muchas críticas a la ONU. Sin embargo, no se puede negar que la ONU ha transformado el panorama internacional y nuestra manera de pensar. Sigue estableciendo un estándar internacional de justicia inaccesible para la humanidad antes de su aparición. Y aunque... Fíjate, volvemos, ¿no? En toda esta fórmula que vemos cómo irrumpir en un ecosistema que se creó en 1945 para la paz, para lograr
resolver los problemas ahí en casa, que se encuentran todas las cabezas del sistema mundo, todos los gobiernos, y vemos hoy cómo estas operaciones en el Medio Oriente, aquí en Venezuela, y es lo que nosotros condenamos, pero por medio de la diplomacia, ahí, no con fusiles, porque es hoy retornar y vernos por qué están esas instituciones ahí. Eso no fue una magia, eso fue un concepto que generó en la Segunda Guerra una gran cantidad de muertos. Tú que nos puedes estar viendo, un joven, porque sé que nos mandan mensajes de una población, de una población que está estudiando, también es verdad, pero el que esté en un camino real, en una vecindad, es darnos cuenta hoy el por qué la presidenta encargada, esa es mi visión con el respeto de nuestros invitados, estudiosos de altas reflexiones de Estado, vemos hoy cómo ella ha impulsado, como diplomática que es, irnos a lo que es la fórmula esa que estamos viendo, respetarnos en la vía diplomática. Y ese llamado de atención en unidad nacional, que respetamos todos los subsectores, no tomando una calle. No, eso no es el tema. Es una cobardía de algunos subsectores pequeños aquí. Es hablarle al país con la verdad. Sin medidas coercitivas unilaterales, que son 1088, ahí podemos nosotros liberar el tema del salario. Pero siempre está la mezquindad. Y es el llamado de atención hoy a la gran mayoría, que veamos también los enemigos internos. Eso es lo que andan es buscando que nos matemos, y eso hay que impulsar una operación en la mente y en la claridad meridiana, lo que ellos quieren, que aquí no va a pasar. Es todo este tema, arriba, abajo, allá y aquí, que podemos decir, apreciados profesores, hoy está culminando el programa con un tiempo bastante claro para dar un balance. Ahí las Naciones Me Unidas... disculpan que me enganché, ¿vale? Las Naciones Unidas en 1945 arranca con un Consejo de Seguridad donde las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Unión Soviética y China. Y no, China en ese momento no estaba. ¿Okay? Y Yalta, hay que recordarnos sí, que sobrevino. Esos son los que tenían, en ese momento nada más eran cuatro los que tenían derecho de veto. Cuando se atraen a China hacia las Naciones Unidas, porque China no formaba parte de las Naciones Unidas, China dice, mira, yo solamente entro si tengo derecho de veto, porque si no, no me acostumbré. Y en ese momento China estaba amenazando a Corea del Sur, amenazando a Japón, amenazando a Filipinas, o sea, tenía una posición, y era un mundo distinto donde no había misiles, muchos misiles de largo alcance, había que para cualquier conflicto había que trasladar tropas en barco, o sea que China Guerra Fría. Tenía la palanca allí y le dieron el derecho al veto. Y cuando vemos ahorita cómo está conformado el mundo, vemos que, por ejemplo, India es el país más poblado del mundo, más de 1.200 millones de habitantes, y aunque es miembro de la ONU, no es parte del Consejo de Seguridad. Y podemos decir lo mismo de Brasil, y podemos decir lo mismo en África, de Nigeria o de Sudáfrica. ¿Ve? Entonces hay una serie, y estoy volviendo al tema de la multipolaridad. Claro. O sea, han surgido estos ejes que eran pequeños y ahora no lo son tanto, y eso está creando un desbalance en el reparto de poder de 1945. Y eso justamente lo que ha sucedido es que las Naciones Unidas se ha vuelto un organismo inefectivo desde el momento en que no participó en la guerra de Yugoslavia. Fue una guerra ilegal, y cada una de las guerras que ha sucedido en ese momento, las dos de Irak, o con Siria, o con Libia, o cualquier acción de las potencias occidentales, ha sido sin la sanción de las Naciones Unidas. O sea, lo que ha quedado como Estados Unidos como una patente de corso para intervenir militarmente en todos estos países. Obviamente requiere una reconstrucción de este sistema, y es una parte de lo que está diciendo aquí el embajador ruso ante las Naciones Unidas. O sea, que se ha convertido en algo así como un predio donde, a pesar, Estados Unidos se ha estado comportando de manera totalmente desvergonzada, sin que eso refleje la correlación de fuerzas en este momento que está sucediendo. Y eso obviamente tiene influencia en cómo el país ve. Aquí hablamos, por ejemplo, de
Estuve viendo una foto de los opositores la semana pasada que se reunieron en Panamá. Son los mismos de siempre, con las ideas de siempre. Y entonces, o sea, pretender que Venezuela es la Venezuela de 1992, 93, que eso es más o menos años peligrosos. Por eso, pero esa es la imagen de ese grupo de políticos. Pero fíjate, y esos son años peligrosos porque yo coincido con todos nosotros que hemos vivido nada más y nada menos que ocurrió aquí en el Caracazo. Eso no le conviene a la Chevron, eso no le conviene a las empresas norteamericanas. Ahorita que me puede estar viendo el embajador, con todo el debido respeto. Esto no le conviene a nadie, y esos son los que se le ha dado las medidas de salir, porque ellos no estaban allá en unas vacaciones, ellos están incumpliendo con las leyes aquí. Ellos fueron unos y muchos los que incidieron para que hubiese aquí muertes, eso hay que recordarlo un poco, con todo el debido respeto. Pero esos son los que pueden embochinchar que aquí no va a pasar. Hay una ley, pero ya va. Aquí hay unas leyes, porque eso sí lo asumo yo con toda responsabilidad. Aquí hay una tranquilidad y aquí nosotros necesitamos es la negociación y tenemos el respeto de lograr de que tanto Chevron como todo y todo, porque hay un acuerdo, vino el secretario de Energía, que está más arriba de los que pueden estar aquí. Y hay unos acuerdos que aquí, por medio de esa subversión que buscan esta gente, aquí no se puede lograr. Aquí tenemos unas relaciones de alto aspecto, y me disculpa que me enganché, por favor, profesores. Mira, y lo que quiero ahí es que justamente la Venezuela de hoy no es la Venezuela de hace 30 años, de 30 y tantos años, porque el mundo no es el mismo de hace 30 años, y entonces pretender que se puede borrar historia venezolana, pero es parte de la historia mundial. No hay muchos jóvenes. Sí, pero ese es otro punto. ¿Qué es lo que ven los jóvenes y qué es lo que perciben los jóvenes? Porque, digamos, ahí tenemos un problema social muy importante con las redes que no hemos dirigido y que no creo que no podamos resolver en este momento. Es así. Sobre todo que ahorita la mitad de contenido se está generando en redes sociales, está generada por inteligencia artificial, o sea que ni siquiera son personas humanas, sino que se está, digamos, contaminando mucho de eso. Entonces, no quiero explayarme más, o sea, lo que estoy diciendo es que tenemos que atender que la situación geopolítica es complicada porque está cambiando, es nueva, y la situación venezolana es complicada porque está cambiando y es nueva, ¿no? Y entonces no hay expertos, no hay expertos, hay que hacer un camino, y el camino tiene que ser un camino con paz, un camino con desarrollo, un camino donde todos estemos claros en que lo que tiene que salir adelante es Venezuela en su conjunto, ¿ok? Y no pequeños grupitos que quieren regresarnos a un pasado prácticamente que no existe ahorita en la imagen del venezolano. No, y hay que hacer un cambio en esa Organización de Naciones Unidas, es un cambio necesario, porque prácticamente la Organización de Naciones Unidas en los últimos años ha actuado como una dirección, como una gerencia de los Estados Unidos. Al parecer paga el salario de todos los funcionarios, ha permitido lo que permitió en Gaza, lo que permitió la guerra contra Palestina, el asesinato, el genocidio contra Gaza. Y últimamente el señor Guterres, en vez de denunciar la violación de los acuerdos de Ginebra con el secuestro de nuestro presidente y de nuestra primera dama, Nicolás Maduro y Cilia Flores, está más pendiente de ver si habían habido espías o traidores alrededor de esa operación. No, el papel de Guterres era llamar a la libertad de Nicolás Maduro y de Cilia Flores y de cuestionar todo lo que ha sido esa estrategia, esa expresión de violar todos los acuerdos mundiales, de imponer su voluntad sin distingo de raza, credo ni religión, de imponer su voluntad y someter a los pueblos del mundo que tiene los Estados Unidos, y que bueno, simple y llanamente la Organización de Naciones Unidas ha permitido, más allá de que si tienen derecho a veto o no tienen derecho a veto, 5 ya países, porque ya eso ni funciona, ya
China o Rusia les vetan de que no vayan a violentar a los países del Medio Oriente y ellos hacen lo que les da la gana, violentan, no les interesa ya. Ya hasta el derecho a veto se perdió. Pues. Claro, pues es que ese tema, ¿por qué nosotros estamos culminando con esto que ocurrió dentro de la organización? Porque sobreviene lo que hemos discutido durante 10 años aquí, medidas coercitivas que no son puestas por la Organización de Naciones Unidas, están 1088, no, esos son unilaterales impuestas por los gobiernos de Estados Unidos, porque todos los que han pasado ratifican eso, creándole no nada más un daño al gobierno venezolano, sino inclusive al concierto internacional. Y por eso es que ese llamado de atención, muy claro, muy preciso, muy de altura, por eso es que aquí yo soy muy celoso, y Omar y Wilder somos celosos en tener aquí invitados que distorsionen la objetividad del caso. Para eso están los medios normales. Yo quiero de verdad felicitar a los dos, tenemos un tiempo todavía para que con claridad despidamos este programa perfecto hoy, y yo quiero que tanto el doctor Víctor como el profesor y doctor Rafael Argotti nos den sus argumentos aquí ya despidiendo el programa. Bueno, ahí voy a empezar por las Naciones Unidas. Pronto se va a elegir un nuevo secretario general o secretaria general. Y dado que el secretario general actual es de Europa, y en realidad, como dijo Rafael, es prácticamente un funcionario menor de la administración estadounidense, pues entonces está buscando a alguien distinto, probablemente del sur global. Hay candidatos, están proponiendo a Michelle Bachelet de Chile. No me parece la mejor candidata, sinceramente, pero en realidad lo que vamos a estar viendo es cuál va a ser el candidato que Estados Unidos va a apoyar, porque con la mala reputación que en este momento Trump tiene a nivel mundial, eso es prácticamente colgarle un yunque al cuello, ¿no? Ahí. En este esquema multipolar, ahí vamos a ver un forcejeo fuerte de las Naciones Unidas, porque sí, hay una desilusión enorme de la ONU como organismo impotente, organismo que ya ahora ni siquiera hace declaraciones de las violaciones que se suceden, que antes por lo menos era una tribuna, y el secretario general pues simplemente se mantiene en bajo perfil. Rafael, tenemos 2 minutos ahí que nos quedan. Sí, indudablemente, bueno, tiene que ser una negociación y habrá que ver cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos, pero el nuevo secretario general de la ONU debe ser producto de una negociación con un equilibrio, evidentemente, que rescate la credibilidad en el mundo y que rescate la credibilidad de la organización como tal, que está prácticamente en el suelo, porque ha permitido todo este desbarajuste que se ha dado. A mi juicio, con la profundización de la multipolaridad, con el nacimiento de un nuevo mundo, favorablemente para los pueblos del mundo, la fortaleza de nuevas potencias que equilibran el mundo y que los Estados Unidos tendrán que comprender tarde o temprano, sean demócratas o sean republicanos, que han perdido la hegemonía mundial y que, como comentamos cuando estamos ante el inicio del programa, ha sido el imperio con menor cantidad de años de poder y de ejercicio de poder en el mundo. Producto de la caída de la Unión Soviética, por eso hay que decirlo también, de lo que fue la traición de Gorbachev y de todo Boris Yeltsin y toda esa gente que de alguna manera penetraron o lograron penetrar el imperio norteamericano. Después de muchos intentos, logró penetrar el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y provocar esa debacle que trajo como consecuencia eso que se llamó el mundo unipolar y que hoy estamos presenciando, independientemente de las condiciones que pueda conseguir, el fin de ese mundo unipolar. Director, aquí ya estamos culminando el programa. Avísenos por aquí, porque comunicar es vencer. Estamos aquí. Es correcto, profesor. Bueno, ya ahorita nos estamos despidiendo, porque fíjate, estamos aquí en esta maniobra. Esto es una televisora militar, una televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero con el corazón en todas y todos y los venezolanos. Nos despedimos por el día de hoy con un sector estratégico, es la academia, la geopolítica, la geoeconomía,
y por supuesto vamos a ir caminando con referentes diferentes. Que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad